Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que estén viendo este video. Hoy vamos a empezar a hablar directamente de la porción de nuestro cerebelo. Esta estructura que pertenece a nuestro sistema nervioso, la cual va a estar alojada justamente en una fosa que se le conoce como fosa cerebelosa. Se encuentra delimitada, uno, por arriba, por esta estructura que se le conoce como tentorio o tienda del cerebelo. 2, por la porción que le corresponde directamente a nuestro hueso occipital. Luego 3, por la porción que se encuentra delimitada en el tronco del encéfalo. Y por obvias razones la relación directa que se encuentra entre la porción del mesencéfalo con la porción del epítalo. Todas estas regiones son las que están en relación directa con la porción de mi cerebelo. Ahora, cerebelo quiere decir, o la expresión de cerebelo quiere decir que es un cerebro medio. ¿Bien? Más que cerebro medio, un cerebro pequeño. Los anatomistas describieron que esta porción literalmente le pertenecía a una porción más pequeña o un cerebro secundario. Por lo tanto, vamos a ir analizando las características que presenta este cerebelo. Vamos entonces a ir comenzando por ir delimitando dónde lo vamos a ir localizando. Para esto vamos a hacer un poquito más pequeña la imagen. Aquí está. Si nosotros tomamos como referencia, esta es la porción de mi telencéfalo. No olvidemos que después tenemos al mesencéfalo, en este caso no lo observamos, pero luego viene la porción del tronco del encéfalo. El cerebelo pertenece a una estructura conocida como metencéfalo. Y esto es muy importante porque ese metencéfalo tiene la característica de que va a unirse directamente hacia la porción del puente, hacia la porción pontina. Muy bien, que eso es lo que vamos a describir a continuación. Aquí está. Muy bien. Ahora, este cerebelo tiene la característica de que está formado por dos porciones que se le conocen como hemisferios cerebelosos, unidos en la línea media por una estructura que se le conoce como vermis. Si yo cambiara entonces un poquito la imagen por la imagen, una vista posterior, yo vería lo siguiente. Vamos a cambiar la transparencia y ahí está. Por lo tanto, aquí en lo que nosotros encontramos, literalmente es un hemisferio y otro hemisferio. Estas dos porciones están unidas por la línea media a través de una estructura conocida como vermis. Un gusano, literalmente. Vermis en latín significa gusano. Da la característica de que esta vermis tiene varias porciones, tiene varias estructuras, de las cuales hablaremos ahorita a continuación, en ese momento. Lo que me interesa es que nosotros recordemos que en la porción del cerebelo existen pequeños surcos que se le conocen como surcos transversos, tanto en la porción del vermis como en la porción de los hemisferios cerebelosos. Ahora bien, ya que tenemos entonces bien delimitada a esa región, nosotros vamos a notar que va a presentar propiamente unas fisuras, ¿de acuerdo? Estas fisuras tienen la característica de que van a dividir entonces a mi cerebelo en lóbulos, y vamos a tener un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Lógicamente lo que estamos observando aquí en este punto es la región del lóbulo posterior. ¿Sale pues? Ahora, pero entonces, ¿cómo veríamos a las otras estructuras? Bueno, da la cualidad de que nosotros encontramos estas fisuras, ¿de acuerdo? Estos espacios grandes, profundos, que van a ir delimitando nuestras porciones de nuestro cerebelo. Si yo cambiara entonces ahora la imagen, vamos a quitar este. Muy bien, ahora vamos a ahora hacer aparecer otra estructura, que es esta. Fíjense bien, nosotros encontramos justamente esta fisura. Esta fisura que yo estoy marcando aquí se le conoce como fisura primaria. Y entonces todo lo que queda por delante de esta porción es literalmente nuestro lóbulo anterior. Después vamos a encontrar a toda la región que va a ser nuestra porción de nuestro lóbulo posterior. Ya está. Ahora bien, ya tengo mi fisura primaria.
El lóbulo posterior, a su vez, va a estar subdividido por esta fisura, que esa fisura se le conoce como la fisura horizontal. ¿De acuerdo? Fisura horizontal. Ahora, muy importante esta fisura horizontal, porque entonces nos va a subdividir en las porciones de los lóbulos consiguientes. ¿De acuerdo? Entonces, fisura primaria y luego la fisura horizontal. Muy bien. Ahora, entre ellas nosotros vamos a ir viendo que hay diferentes estructuras. Y estas estructuras van a estar, vamos a decirlo así, delimitadas por fisuras de menor calibre. ¿De acuerdo? Que esas son las que vamos a describir entonces, una vez que hayamos descrito bien cómo está la porción del vermis. Por lo tanto, si yo entonces hiciera un corte a nivel del vermis, viendo literalmente cómo está la parte posterolateral, entonces encontraríamos lo siguiente. Bueno, no posterolateral, sino un corte sagital. Es decir, ese corte sagital. Ahora, fíjense bien, entonces, estamos justo a la mitad del vermis. Este vermis entonces tiene diferentes partes, diferentes regiones. Si ustedes observan, nosotros vamos a tener aquí los axones que vienen, o más bien axones que vienen o que van hacia la porción de mi tronco del encéfalo. Y esta estructura parece que tuviera un aspecto como si fuera un arbolito. Y literalmente así se le hace referencia, como el famosísimo árbol de la vida. Esta estructura, que es el árbol de la vida, no es otra cosa más que el aspecto que tiene la porción de mi vermis. ¿Sale pues? De tal manera que queda configurado de la siguiente manera. Hacia la parte anterior encontramos una pequeña estructura que está aquí envuelta. La voy a encerrar aquí, que es esto. ¿De acuerdo? Esto que nosotros encontramos en este punto parece una lengüeta, y literalmente por eso su nombre se le hace referencia como língula. Eso se llama língula. ¿Sale pues? Noten lo siguiente. Justo en la parte inferior. Muy bien, entonces ya dijimos que esto es la língula. Ahora, justamente aquí por encima más bien por debajo de esta língula, corre una pequeña porción membranosa. Esa pequeña porción membranosa va a llegar entonces directamente a los pedúnculos cerebelosos superiores. Y a esta estructura que nosotros encontramos aquí se le conoce como velo medular superior o válvula de Wiesen's. Nótese que esta porción le pertenece al techo del cuarto ventrículo. Este espacio es el cuarto ventrículo. Esto es puente, aquí arriba es el mesencéfalo y aquí abajo es el bulbo. Aquí ya viene la médula espinal. Pero fíjense bien, entonces en este punto la língula se empotra o va encima de la estructura conocida como el velo medular superior o válvula de Wiesen's. Ahora, si yo continúo hacia arriba, después vamos a encontrar ahora esta estructura que está delimitada por esta porción y después a esta región. Toda esa porción que está delimitada aquí se le conoce como lobulillo central. Todo esto y todo esto. Lobulillo central. Ahora, cada región a su vez le van asignando un número, porque precisamente es el número de lobulillos en los que se subdivide. Por lo tanto, la língula cuenta como 1. La porción del lobulillo central presenta 2, uno superior y uno inferior. O algunos hacen referencia de uno anterior y uno posterior. ¿De acuerdo? Sale pues. Ahora, después vamos a encontrar otra estructura más hacia la parte posterior y superior, que literalmente abarca también 2 segmentos. Todo esto. Muy bien. Toda esta estructura que nosotros encontramos aquí se le conoce como culmen. Toda esta porción es el famosísimo culmen. Vamos a poner un poco más claro porque así casi no se ve. Eso es, el culmen. Listo. Entonces, língula es el primero, el lobulillo central presenta 2 porciones, es el 2 y el 3, y el culmen presenta otras 2 porciones que son el 4 y el 5.
2 y 3. ¿De acuerdo? 4 y 5. Muy bien. Y la língula es el primero. Ya está. Ahora, si yo continúo hacia la parte posterior, después del culmen encuentro una porción que va hacia abajo. A esta estructura nosotros le conocemos como el declive. Entonces toda esta porción le pertenece justamente al declive. Muy bien. Entonces el declive es el número 6. Luego viene la porción del séptimo lobulillo, ¿de acuerdo? Pero el séptimo lobulillo tiene dos porciones, una porción A y una porción B. La porción A es porque se dirige hacia la parte superior, es decir, abarca la porción del vermis superior o la porción superior del vermis. Esta estructura que estoy marcando acá se le conoce como folium. Folium significa hoja. Bien, entonces esta hojita literalmente todavía pertenece a la parte superior de nuestro cerebelo. Língula, lobulillo central, culmen, declive, folium. Y el folium es el llamado 7A. La parte inferior, literalmente a partir de este punto, ya se le conoce como el vermis inferior. Y a este vermis inferior, la primera porción, se le va a conocer como tuber. ¿De acuerdo? También se le conoce como tubérculo. Este tuber es el famosísimo 7B. Bien, nuevamente, 1 es la língula, 2 es la porción del lobulillo central, 3 también es el lobulillo central, 4 y 5 le pertenecen al culmen, la parte del 6 al declive, 7A al folium, 7B hacia la porción del tuber. Si yo voy más hacia abajo, encontraré ahora una estructura que tiene forma de pirámide. Y literalmente eso significa esta estructura, o más bien así se le conoce a esta porción. Se le conoce como pirámide. Algunos hacen referencia como pirámide de mala carne. Muy bien, mala carne se le pone, no vayan a pensar otra cosa. Listo, ya está. Ahora, hacia la parte todavía más inferior encontraremos una uva. Todo esto es una porción de una uva. A esta región, por eso le dejaron el nombre de úvula. Significa uva pequeña. Todo esto es la región de la úvula. Y si ustedes recuerdan, nos quedamos en la porción del 7, ¿no? De la porción del 7B. Entonces la porción de la pirámide le pertenece al 8. La úvula es el 9. Y la última región, que se dirige justo hacia la parte superior, es toda esta porción que se envuelve aquí, conocida como nódulo. Toda esta porción le pertenece al nódulo. Y el nódulo es el 10º lobulillo. Ya está. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cada una de esas porciones, además de recibir su propia irrigación, su propio drenaje venoso, también van a tener algunas características con respecto hacia la porción de los hemisferios. La región de los hemisferios simplemente son los puntos en los cuales el vermix va a conectar.
Por eso es importante primero hablar del vérmix, para que entonces después se puedan hablar acerca de los lóbulos que se forman a nivel de nuestro cerebelo. Ahora bien, vamos entonces hacia la parte anterior. ¿Por qué hacia la parte anterior primero? Porque la parte anterior tiene ahora otras características. ¿Como cuáles? Miren, esto es un corte, una vista hacia la parte anterior. Algunos hacen referencia a que es la parte anterior inferior, también así es como lo hacen notar, pero nosotros vamos a ir viendo las siguientes estructuras. Miren, por eso era importante marcarles primero o desde un inicio cómo estaban las regiones. Por lo siguiente, esto que está aquí, ¿sale pues? Esto que está aquí se le conoce como língula. Esta es la língula. Toda esta porción es la língula. Después, habíamos mencionado que la porción que iba hacia la región superior, precisamente esto no es otra cosa más que el lobulillo central. Esta es la porción del lobulillo central. Y todavía puedo alcanzar a ver una pequeña parte aquí que le pertenece al culmen, solo una pequeña parte del culmen. Muy bien, ya está. Ahora, todo eso entonces da una vuelta, da un giro. Ya aquí ya no puedo ver las otras partes que ya describimos, pero lo que sí es que cuando da toda la vuelta, lo que sí puedo notar ahora entonces es lo siguiente. Esto que está en esta zona precisamente es el nódulo. Este es el punto donde se amarra precisamente el nódulo. Y más hacia abajo, lo que voy a encontrar para fines prácticos y de enseñanza, precisamente es esto que dijimos que es la úvula. Bien, no son otra cosa más que las mismas regiones de las cuales hablamos con respecto a nuestro vérmis. Muy bien, ahora, da la cualidad de que todas esas porciones que están directamente relacionadas en nuestro vérmix también entran en relación con otras estructuras. ¿Como cuáles? Bueno, ¿se acuerdan que la língula iba por encima de una membranita? Pues se las presento. Todo esto que viene aquí, de aquí parte el velo medular superior. El velo medular superior. Justo ahora hacia la porción inferior encontramos otra membrana que viene aquí abajo. Toda esta porción pasando por encima de nuestro nódulo y cubriendo toda la parte inferior, viene aquí y viene acá. Esto es el velo medular inferior. Toda esta porción que viene aquí. Ahora, si ustedes recuerdan, también habíamos mencionado que justamente aquí, en este punto, y justamente, bueno, en este otro punto, pero aquí se ve más con mejor nitidez, esto, el que sigue, esto que está aquí, y por último esto que está aquí, son los pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior, que son los puntos donde se unen precisamente hacia la región del mesencéfalo, a la región de puente y a la región de bulbo. ¿Muy bien? Entonces, estos tres pedúnculos llevan otros nombres: pars pontina, pars mesencefalis, pars vulvaris, o la parte superior que se llama brachium conjuntivum. Brachium conjuntivum, la parte que se le conoce como pars pontina y la otra que se le conoce como cuerpo restiforme. Muy bien, listo. Ahora,
Si yo me voy entonces por debajo de mi pedúnculo cerebeloso, encontraré ahora unas porciones que están directamente relacionadas hacia los hemisferios. Muy bien, aprovechando la imagen, nosotros iremos describiendo precisamente esas estructuras. Miren, justo aquí, por debajo del pedúnculo cerebeloso medio, encontramos esa estructura muy interesante. Toda esa estructura que les acabo de marcar justamente aquí, esto se le conoce como flóculo, que no significa otra cosa más que espesor. Eso es lo que significa flóculo, ¿de acuerdo? Nódulo es porque se anuda, se amarra, hace un giro. Por esa razón a esta región le decimos nódulo. Y la porción del flóculo hace referencia a un espesor que se hace por debajo del pedúnculo cerebeloso medio, ¿de acuerdo? Ahora, si entonces tenemos al flóculo y al nódulo en esta parte, todo esto que ahora voy a recolorear, todo esto, vamos a poner un color más claro, este color, todo esto que estoy delimitando en este punto, junto con el nódulo, entonces el flóculo y el nódulo no son otra cosa más que mi famosísimo lóbulo, ¿de acuerdo? Flóculo nodular, así se llama. Nódulo, flóculo nodular. Ese es un lóbulo. Y se ve, pareciera que está separado, pero no, realmente está unido. Solamente que hay otras estructuras estorbando, precisamente que no nos dejan o no nos permiten ver cómo están las otras estructuras. Pero tenemos al nódulo y al flóculo, y a todo ese sistema se le conoce como sistema, o más bien se le conoce como lóbulo, flóculo nodular. Ahora bien, de la porción desde la língula, pasando por encima del pedúnculo cerebeloso superior y también por la porción del pedúnculo cerebeloso medio, toda esta región que estoy delimitando, pasando por la fisura horizontal y toda esta región, literalmente lo que estoy marcando es el famosísimo lóbulo anterior. Todo esto es el lóbulo anterior, ¿de acuerdo? ¿A quién incluyen? Incluyen al culmen, no, el culmen es independiente. Solamente incluyen al lobulillo central, a la porción de la língula y a estas dos estructuras que les acabo de marcar justamente de color verde. Todo esto que les acabo de poner aquí le hacen referencia como el ala del lobulillo central. El ala del lobulillo central. Toda esta parte. Ya está. Estas son las alas del lobulillo central. Y justo por debajo de la porción de la región flóculo nodular encontraremos ahora otras estructuras, como por ejemplo aquí, 1 y 2. Y a estas estructuras que acabo de marcar justamente de morado se le conocen como amígdalas cerebelosas. También hacen referencia como tónsilas. Tónsilas o amígdalas cerebelosas. ¿Bien? Ya está. Ahora, por lo tanto, por debajo de la región del flóculo y por debajo del pedúnculo cerebeloso inferior, toda esta estructura que les estoy marcando por aquí, todo esto que ahora estoy marcando de morado, es propiedad del lóbulo posterior. Todo esto. Ya está. Entonces, todas esas estructuras que acabo de marcar justo por aquí se le conoce como lóbulo posterior. Y está conformado entonces por la primera porción que se le conoce como la amígdala. La segunda porción ya no la alcanzaremos a ver de una manera muy nítida, pero se continúa con un lóbulo que se le conoce como lóbulo digástrico. ¿Sale pues?
Y por último, ya encontraremos entonces algunos lobulillos que tienen forma de media luna, que se encuentran aquí, que como lobulillos semilunares inferiores. Bueno, eso es nada más con respecto a esta imagen, ¿ok? Entonces, ya tenemos cuáles son las estructuras que dependen directamente del vermis, y justamente cuáles son las estructuras que nacen de esta porción. Ahora, hasta aquí lo vamos a detener, nada más como parte de la primera configuración, y en el siguiente video vamos a ver ahora la configuración pero de los hemisferios, con respecto precisamente también a lo que acabamos de describir de nuestra porción de los lóbulos. Espero que con esta primera explicación haya quedado claro. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben, pueden escribirlo en los comentarios y con todo gusto se les contesta. Muy bien, espero que compartan el video, no olviden suscribirse y que la fuerza los acompañe. Muy bien, adiós.